Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Y él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Jesús se encuentra en la región de Galilea y resulta que se encuentra atravesando entre los sembrados acompañado de sus discípulos. ¿Por qué es que están haciendo esta acción en día de sábado? Si nosotros leemos el primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, podremos comprobar que el día sábado habían establecido los fariseos y los rabinos un límite de pasos llamado camino sabático. Es posible que estuvieran regresando hacia algún lugar donde con alta probabilidad van a cumplir también con el deber de participar en el culto sabatino, en la celebración litúrgica de la comunidad en la sinagoga. Pero Jesús está buscando caminar lo menos posible junto con sus discípulos para no violar una de las prescripciones prácticas que tenían en la costumbre de Israel. El sábado estaba mandado santificarlo. Es uno de los 10 mandamientos. Y esto estaba reiterado en el Éxodo 20, en el 31 y en el 34. La obligación de respetar el sábado. Santificarlo implicaba un descanso, porque Dios había dejado de trabajar el sexto día, que terminó todo. El séptimo fue su reposo. El hombre es imagen y semejanza de Dios y debe descansar. Pero se habían hecho prescripciones minuciosas, detalladas, al grado de prohibir una serie de actividades y reducir la vida del hombre a una práctica y total inactividad. Y si alguien hacía alguna cosa considerada prohibida, era denunciado. Por eso, cuando Jesús va caminando con sus discípulos y están atravesando algunos sembrados, estos sembrados, por lo que se ve, eran trigales, y que el trigal ya estaba en sazón, por lo tanto podía llamarse mies. Los discípulos van pasando a través de esos trigales, de esas mieses, y con sus manos arrancaban espigas. Esto en otra circunstancia equivaldría a robar, pero los fariseos no lo van a acusar de robar, porque el Levítico mandaba que si alguien tenía necesidad, podía arrancar y comer lo necesario en cualquiera de los lugares que hubiera que comer. Ellos tienen hambre y por eso están arrancando las espigas y luego las restregan entre sus manos para sacar los granos y comérselos. Pero lo mismo cosechar que limpiar el trigo era considerado un trabajo. Los fariseos que coinciden en ese camino, si no es que estaban vigilando a Jesús,
se dan cuenta de estas acciones de los discípulos, que en la práctica cosechar y limpiar el trigo estaban prohibidas en sábado, pero no están haciendo un trabajo, simplemente están limpiando lo que necesitan para comerse. Y entonces los fariseos abordan a Jesús con un sentido más bien de advertencia, porque si a alguien le advertían algo que estaba mal y no lo hacía, entonces podían denunciarlo y podían ejecutarlo. Y le preguntan en calidad de maestro, ¿por qué tus discípulos están haciendo algo que el sábado no está permitido hacer? La respuesta de Jesús fue fundada en la palabra de Dios, porque Jesús les puso como referencia al rey David. ¿No han leído ustedes acaso lo que hizo David cuando él y sus hombres tuvieron hambre? ¿Qué hicieron? El primer libro de Samuel nos habla de eso. En el capítulo 21, que en tiempo del sacerdote Abiatar, se nos dice aquí, que era de la familia de Ahimelech, los dos existían al mismo tiempo. Acudió el rey David al santuario y le pidió algo de comer al sacerdote. ¿Y qué sucedió? Que este sacerdote le dijo: no tengo más que los panes de la presentación. Y esos panes se los pueden comer solamente los sacerdotes. El que estaba actuando realmente como sumo sacerdote era Ahimelech, padre de Abiatar. Pero seguramente los dos estaban en el mismo lugar para que se recuerde este nombre. Y les pregunta si sus discípulos están puros. Y David le dice que sí. El lugar a donde entraron, la casa de Dios de la que se habla, es el santuario de Nob, que en ese tiempo existía. Y los panes de la presentación, ¿qué eran? Una docena de panes sagrados que en nombre de cada una de las tribus se presentaban cada semana delante del altar. Y cada semana eran sustituidos por unos nuevos, y estaba mandado en el Levítico 24 que solamente los consumieran los sacerdotes. Y por eso Jesús argumenta esto. David entró junto con sus compañeros en tiempo de Abiatar y de Ahimelech y comió los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes. Esto nos dice algo. Entraron en sábado porque era el día en que los cambiaban y por eso estaban estos disponibles. Y él junto con sus compañeros los consumieron porque la necesidad prevalece sobre la ley. Y entonces la presentación de este hombre, del rey David, ungido del Señor, como alguien que interpreta la ley, se pone al paralelo de Jesús. Jesús también es el ungido de Dios y también con sus hombres puede hacer ciertas conductas que están por encima de la ley. La necesidad prevalece por encima de lo mandado o prescrito por la ley. Y luego Jesús agrega otra cosa. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. En el orden de la creación nosotros encontramos que Dios primero hizo al hombre y después de haber creado todo, hizo el sábado cuando descansó en el séptimo día. Y por eso es que Jesús les hace pensar que el sábado no es para esclavizar al hombre, sino para liberarlo. Y Jesús remata con algo, diciéndoles: el Hijo del Hombre también es Señor o dueño del sábado. Así como tenía autoridad ya antes, les había demostrado que Él podía perdonar los pecados, ahora les da una interpretación adecuada del sábado, que el sábado debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio del sábado, de manera como estaban actuando, esclavizándose sin hacer el beneficio al hombre.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.